Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el debate del Partido Unidad Social Cristiana de cara a la convención que será el próximo domingo. Desde el lunes anterior hemos tenido entrevistas en Café Política con cada uno de los candidatos del PUSC. Llegó ahora el momento del debate. En el periodo o en la etapa de entrevista les formulamos preguntas concretas, directas, específicas a cada uno de ellos. En el debate tendremos 4 segmentos. Los 2 primeros comenzarán con una pregunta general para los candidatos. Después vendrá un periodo de preguntas entre ellos y posteriormente un periodo de 7 minutos de conversación abierta entre los 3. El tercer segmento habrá preguntas entre ellos y el periodo abierto de conversación, de discusión. Y finalmente el cuarto segmento es el segmento de conclusiones de cada uno de ellos. El orden y la posición en el debate fue previamente rifado con los señores, con los 2 señores y con la señora precandidata. También el debate lo puede seguir, además de por su teletica, por teletica.com y por Expert TV, canal 33, en ambas señales con lenguaje lesco. Antes que nada, antes de comenzar, gracias a los 3 por acompañarnos hoy y estamos seguros que pues contribuirán a que sea un ejercicio cívico de debate intenso pero muy respetuoso de ideas. Siguiendo el orden, doña Linet, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ignacio, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares. Don Erwin, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, don Ignacio, y saludar a todos los que nos están viendo desde sus casas. Pedirles que me apoyen el próximo domingo. Don Pedro, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, don Ignacio. Muchas gracias y saludos a todos los costarricenses. Vamos con el primer tema. Una de las principales preocupaciones, si no la principal, de los costarricenses hoy en esta difícil circunstancia que estamos viviendo es el tema del desempleo. El INEC hace aproximadamente 3 semanas dio los últimos datos. Estamos hablando de 422,000 costarricenses sin empleo, más de 300,000 compatriotas subempleados y el tema de la informalidad, el trabajo informal es de casi 1 millón de ciudadanos. Por eso la pregunta es muy directa y muy clara y creo que de gran interés, de un inmenso interés para todos. ¿Cómo generar más y mejores empleos? Comenzamos según el orden acordado con doña Linet. Muchas gracias, don Ignacio. Importante señalar que lo primero que tenemos que pensar es en recuperar los empleos perdidos y recuperar también la posibilidad de que aquellos que están trabajando de manera parcial o tiempos parciales puedan recuperar las horas que trabajaban anteriormente a esta crisis y anteriormente también al incremento de desempleo aún antes del inicio de la crisis. Me parece importante en ese cómo recordar que lo primero que tenemos que hacer es impulsar el crecimiento de la economía, recuperarla y hacerla crecer. Tenemos que impulsar confianza como un punto primordial tanto para la inversión nacional como para atraer inversión extranjera. En la inversión nacional tenemos que pensar en cada una de las regiones considerando las diferencias que cada una tiene, tanto en debilidades como también en fortalezas. Debemos considerar salvamento, amnistía, fondo de avales en ese trabajo porque es la forma que tenemos para dar fortaleza a todas las pymes. Al hablar de pymes estamos hablando
de un 97% aproximadamente del parque empresarial. Y cuando hablamos de recuperación, creo que vamos a mencionar, en principio y por el tiempo, turismo, un sector que tiene 200.000 empleos directos y 600.000 indirectos. Esa recuperación, sin duda alguna, llevaría un gran impacto, como también debemos pensar en el sector agropecuario. Ahí también tenemos una gran cantidad de familias que dependen de esta importante actividad. ¿Cómo generar más y mejores puestos de trabajo, don Erwin? A usted que está en su casa, le pido su voto, mis propuestas. El Fondo de Reactivación Económica, quiero poner a disposición de usted, que no ha tenido la oportunidad de ser sujeto de crédito en un banco, para que pueda tener la posibilidad de poder desarrollar su emprendimiento. Y también de usted, que la pandemia lo golpeó y que hizo que se sobreendeudara, y que tuvo un restaurante, o que tuvo una soda, o que tuvo una cafetería, o que era cantante y no ha podido desarrollarse, o como un amigo que se llama Johan, que hacía eventos y no pudo hacerlo por año y medio. Vamos a poner a disposición $500 millones para que usted pueda refinanciarse y para que pueda reincorporarse al sistema productivo. Específicamente para la provincia de Limón, propongo titulación de tierra para dar seguridad jurídica, para que el empresario pueda realizar inversión segura en esta provincia, en Talamanca, en Pocosí, en Tortuguero. En Guanacaste, me comprometo con concluir el proyecto de agua para Guanacaste, para que se pueda reactivar no solamente el sector agropecuario, sino también el sector de turismo, y puedan construir más hoteles y puedan generar mejores fuentes de empleo. En Punta Arenas vamos a recuperar las pesquerías, pero no solo eso, además vamos a apoyar las granjas de producción de camarón y las granjas de producción de pargo rojo, que ya se están desarrollando, pero hay que potenciarlas con este fondo. Y si llegamos a Quepos, vamos a lograr que un porcentaje del ingreso del Parque Nacional se quede en los quepeños para poder generar fuentes de empleo. En Pérez Celedón quiero llevar zonas francas, darles facilidades y también pensar en la construcción del aeropuerto del sur. Por supuesto que no me alcanza todos estos 2 minutos para poder expresar todas las ideas que tengo, pero también quiero contarles que tengo la posibilidad de poder desarrollar el aeropuerto de Orotina, el Canal Seco y el aeropuerto de San Carlos. Don Pedro, ¿cómo generar más y mejores puestos de trabajo? Hay que bajar las cargas sociales. Para eso propongo una amnistía general para todos los trabajadores independientes, el taxista, el pescador, la costurera, el agricultor. Necesitamos que tengan acceso a seguros, a seguridad social, a la salud, y necesitamos también que tengan acceso a una pensión digna. Vamos a bajar el precio del diésel a través de bajar el precio único, el impuesto único al diésel. Es un proyecto de ley que ya he propuesto en la Asamblea Legislativa. Vamos a llevar de la mano de las cooperativas a las zonas francas, a la zona rural. No más impuestos a las zonas francas, no más impuestos a las cooperativas. Las cooperativas han sido exitosas en la zona rural. Las zonas francas han sido exitosas en el gran área metropolitana. Las vamos a poner a trabajar de la mano para que hagan una sinergia y trabajen conjuntamente. No más impuestos en general. Hoy los costarricenses estamos bravos, estamos molestos por el tema de la corrupción. Hoy vemos cómo el impuesto a los combustibles ha sido utilizado para corrupción. El 25% del impuesto a los combustibles se usa para el mantenimiento de la red nacional. Y con ese dinero que nos sacaron de la bolsa, han hecho fiesta. Es indispensable parar la fiesta y parar la corrupción. Hoy, don Ignacio, el tema de la corrupción es fundamental también para el tema del desempleo, porque los costarricenses tenemos que estar seguros de que los recursos que estamos pagando en impuestos están siendo bien utilizados. Pasamos al periodo de preguntas entre ustedes. Les recuerdo que
Quien formula la pregunta tiene 30 segundos, el que responde 1 minuto 30 segundos y después la réplica de 1 minuto de parte de quien hizo la pregunta. Comenzamos según el plan acordado con ustedes. La pregunta la hace don Erwin. Mi pregunta es para doña Linet. Doña Linet, en su plan de gobierno usted indica que garantizará que la Asamblea Legislativa establecerá el monto de las cuotas obrero-patronales que se fijarán de aquí en adelante. Quería preguntarle a qué se refiere con esa afirmación o cuál es su propuesta de que la Asamblea Legislativa sea quien regule las cuotas. Doña Linet. Sí, gracias, don Erwin. Efectivamente, nosotros establecimos en el plan esta posibilidad de que sea la Asamblea Legislativa la que haga la fijación de cuotas. Sentimos que cuando estamos hablando de la Caja Costarricense de Seguro Social, necesitamos dar un paso más adelante en la transformación que tiene que hacerse de la Caja. Y también hemos considerado para ello una jurisprudencia que existe y que de alguna manera nos señala esa posibilidad, considerando además de que podríamos tener para la Caja Costarricense de Seguro Social un mayor punto de soporte a los cambios que se dan en relación con las cuotas. Queremos elevar la transformación que tiene que hacerse de la Caja y el tratamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo precisamente una institución insigne para el país, pero además de especial interés para los socialcristianos, y por lo tanto hemos considerado esa como una posibilidad que por supuesto va a ser valorada en su momento y sería planteada en la Asamblea Legislativa en su oportunidad. Doña Linet, a mí me parece muy delicado esa propuesta. Usted lo que está indicándonos es que va a politizar el monto que se establezca de las garantías sociales. Eso para mí es poner en riesgo la seguridad social de este país. No es prudente delegar en el ente más político el establecimiento del monto de las cuotas obrero-patronales. El monto que se establece tiene que ser fijado a través de criterios técnicos y no a través de criterios políticos. Politizar en la Asamblea Legislativa el monto es muy peligroso. Los países que lo han hecho se han traído abajo su seguridad social, y si algo tenemos que proteger nosotros como socialcristianos es la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo estoy en total desacuerdo con esa propuesta que usted hace. Somos compañeros de partido, pero mi obligación es cuidar la Caja porque ese es el trapito de dominguear de todos los costarricenses y de todos los socialcristianos. Don Pedro. Una pregunta para doña Linet. Doña Linet, yo he propuesto bajar el impuesto único a los combustibles. Hoy vemos cómo hay corrupción, se ha hecho fiesta con la plata que nos han sacado a todos los costarricenses, a los que andamos en bus, a los que andamos en carro, a los que andamos en moto. El 25% aproximadamente de lo que se paga de impuesto va para mantenimiento de la red cantonal con la que se ha hecho fiesta. ¿Cuál es su opinión? Bueno, tenemos que mejorar efectivamente todos los temas correspondientes a los impuestos que tienen los combustibles. Nosotros hacemos una propuesta de que eso tenga una gradualidad y pensamos en la gradualidad porque también debemos considerar que el monto de impuestos que ingresan a las arcas del Estado proveniente de ahí es muy alto y por lo tanto cualquier cosa que se haga tiene que hacerse con mucho cuidado porque si no podríamos impactar muchos programas sociales también y programas de toda naturaleza. Eso es una. Por lo demás, don Pedro, yo siento lo siguiente, y es que en temas que tienen que ver con corrupción, yo creo que ahí no hay vuelta de hoja. Nuestro tema tiene que ser un tema firme, nuestra posición totalmente clara y regular, no solamente lo que tiene que ver con red vial, absolutamente todo, y decir no a la corrupción. Usted tiene toda la razón cuando señala todo hecho de corrupción golpea, y no solamente al Estado, al final golpea a la sociedad,
pero lleva un golpe directo a todas y cada una de las personas que habitan en este país. Así es que, don Pedro, estoy clara también, igual que usted, que este es un tema fundamental. Tenemos que hacer lo propio dentro del Estado, tenemos que organizarnos, tenemos que crear nuevas instancias y finalmente combatir la corrupción como el peor de los flagelos. Costarricenses, nos han sacado la plata de la bolsa con ese injusto impuesto a los combustibles. Hoy nos da muchísimo dolor darnos cuenta de que esa plata que nos sacaron ha sido utilizada para actos de corrupción. Desde antes de la pandemia, julio del 19, presenté a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reducir el impuesto único a los combustibles en una tercera parte. Ese dinero que nos han sacado de la bolsa hubiera estado mejor en nuestras bolsas y en nuestras manos para invertirlos, para contratar, para expandir nuestro negocio, para consumir, para hacer crecer la economía. Los impuestos que estamos pagando hoy nos damos cuenta que están siendo repartidos en actos de corrupción. Por eso les digo con firmeza, no más impuestos y bajaremos los impuestos a la producción y el consumo. Doña Linet, ¿a quién elige para la pregunta? Para la pregunta, bueno, vamos a tomar a don Pedro, que era el que estaba hablando ahorita. Gracias. Don Pedro, nosotros en tiempo de crisis tenemos que considerar principios fundamentales que tenemos como socialcristianos. ¿Cómo observa usted el Estado subsidiario en medio de esta crisis y que nos ayude precisamente a solventarla? Tenemos que proteger al Estado de Costa Rica. Para eso tenemos que proteger a la clase productiva de Costa Rica. Es la clase productiva de Costa Rica la que sostiene al Estado solidario, doña Linet. Creo un Estado solidario, pero también creo en un sector productivo. Para eso tenemos que dejar de desangrarlo. Hoy estamos desangrando al sector productivo con impuestos que están siendo utilizados para actos de corrupción. Perdón, Hoy, el Estado no puede subsidiario. interrumpirla. Perdón. Hoy estamos desangrando al sector productivo con impuestos que están siendo utilizados para actos de corrupción. Eso tenemos que pararlo ya. Por eso, con firmeza digo, no más impuestos y bajemos el impuesto a los combustibles, bajemos las cargas sociales, bajemos el intento que tiene este gobierno de poner más impuestos con el apoyo del Partido de Liberación Nacional. A los costarricenses les digo, sé que todos tienen una pesada cruz que llevan a cuestas y estoy comprometido a quitarle peso a esa cruz para que todos podamos sacar el país adelante. Ahora sí, doña Linet, según las reglas acordadas, tiene 1 minuto de réplica. Gracias. Cuando hablamos del Estado subsidiario, que es precisamente uno de los principios que tiene el socialcristianismo, nos lleva precisamente a un Estado que debe estar en todo momento a la orden, disposición y al servicio de cada uno de los ciudadanos, atendiendo sus necesidades, atendiendo sus requerimientos, y por ello resulta especialmente importante en un momento de crisis porque nos ayuda además a colocar a la persona humana al centro de las agendas de esas instituciones. Instituciones que deben, por supuesto, flexibilizar tanta tramitología, instituciones que deben llevar desarrollo e instituciones que tienen que trabajar desde mi planteamiento en cada una de las regiones. Queremos esas instituciones trabajando en la región Brunca con sus diferencias. Queremos esas instituciones trabajando en los planes específicos para cada una. Pasamos al periodo abierto de discusión. No sé si alguno quiere comenzar con algún tema que... Don Pedro. Gracias. El Gobierno de la República ha negociado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Parece que es un tema nacional fundamental.
Yo quería saber la posición de mis compañeros, si ellos están de acuerdo con el acuerdo negociado por el gobierno con el fondo. El Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con ellos genera estabilidad para el país y genera también la posibilidad de tener mejores calificaciones. Tenemos que tener en cuenta, Pedro, que nuestro Estado, desafortunadamente y por mal desempeño de los últimos 3 gobiernos, se financia casi un 50% del gasto que tiene. El fondo y el acuerdo con el fondo es necesario. En lo que sí no estoy de acuerdo con ellos es en el establecimiento de nuevos impuestos, porque sí es posible generar confianza sin nuevos impuestos. Doña Linet. Sí, bueno, yo siento acá lo siguiente. Considero que es absolutamente importante pensar en ese acuerdo. Considero que además, para llegar a ese acuerdo, si tuviéramos que hacerlo nosotros, yo trataría de que no sean tantos los impuestos que se hablan de aumentar. Pero sí creo que tenemos ahí un espacio muy importante, si tuviéramos esa posibilidad, de retomar y de renegociar, y lo haría más enfocado a la disminución, control y contención del gasto. Gracias. Es indispensable un acuerdo con el fondo, pero no este acuerdo que el gobierno dice al que llegó con el fondo. Costarricenses, tenemos una deuda pública que nos está ahogando. Debemos más de 42.000 millones de dólares a una tasa promedio del 7%. Al fondo le tenemos que pedir que nos ayude a renegociar esa deuda. El fondo ya lo hizo en el caso de Jamaica. Yo estudié el caso. En ese caso, además, había la similitud de que la mayoría de la deuda estaba en manos de acreedores locales. Así que me parece que tenemos que pedirle al fondo que nos ayude a renegociar la deuda. Y concuerdo con Erwin en que no podemos estar de acuerdo en más impuestos a pesar de que el gobierno de la República negoció eso con el fondo. En lo que no estoy de acuerdo con usted, Pedro, es que en esa misma lógica de poder realizar las renegociaciones, también el gobierno ha planteado cosas que sí había que votarlas y que usted no votó. Por ejemplo, los préstamos que no eran del fondo, pero que eran de otra entidad, que generaba la posibilidad de cambio de deuda cara por deuda barata. Y cuando yo voté esos préstamos, se criticó de alguna manera lo interno de la fracción. Sin embargo, eso era la posibilidad de poder pagar menos, de que todos los costarricenses pagáramos menos, y usted no lo votó. En efecto, no lo voté porque eso impidió hacer los cambios que había que hacer. Se le dio un oxígeno extra, innecesario, para el gobierno para que siguiera pateando la bola. Nosotros debíamos ser más firmes y pedirle al gobierno que reestructurara el gobierno, redujera el gasto, y eso el gobierno no lo ha hecho. Doña Linet había pedido la palabra. Sí, claro. Bueno, casi en esa misma línea, y aprovechando que ambos son diputados, preguntar precisamente qué posibilidades le están viendo ustedes al avance de este proyecto, de este acuerdo, siendo que va acompañado por varios proyectos de ley que en este momento ninguno está aprobado. ¿Qué posibilidades de desarrollo le ven ustedes a esta iniciativa? Hay que recordar que el acuerdo con el fondo es en 3 tractos, doña Linet, y el primer compromiso que entiendo que llegó el gobierno es con empleo público. Empleo público ya fue votado en primer debate. Falta, digamos, la prueba difícil del segundo debate, porque requiere mayoría calificada. Yo creo que el país tiene que aprobar el empleo público para poder darle ese piso de seguridad al fondo, de que vamos avanzando. Me parecería un error que no se apruebe, porque eso sí traería abajo toda la negociación y eso sí nos pondría al país en un jaque mate. En realidad lo que está pasando es que el gobierno lo único que quiere son más impuestos. El gobierno tiene varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa de impuestos que está empujando. El tema de empleo público verdaderamente no es fundamental. Ya está a punto de votarse el primer empréstito del fondo la próxima semana. Estamos viendo que el gobierno una vez más miente. Si de verdad empleo público hubiera sido un requisito, no estaríamos a las puertas de votar el primer empréstito. Me gustaría también, un poco en esa misma línea, empleo público. Sé que usted tiene un anteproyecto sobre empleo público. Sí, ¿Por qué razón no se ha presentado aún a la corriente legislativa? Porque quiero ponerlo a disposición de todos los sectores sociales
para que cuando los sectores sociales lo apoyen y veamos que el proyecto del gobierno se cayó, ahí está el proyecto mío, el proyecto nuestro, el proyecto de la fracción para salvar la tanda. Bueno, yo diría que no es un proyecto de la fracción, me parece que es más una intención suya. Creo que me da la impresión, por supuesto, que usted no está satisfecho con lo que se está aprobando con empleo público. Es más, usted... No, yo lo he dicho así, estoy absolutamente insatisfecho. Y usted ha indicado que se va a crear algo así como un megapoder para el Ministerio de Planificación y que va a poder quitar personal y que va a poder cambiarle el salario al personal. Y creo que eso no viene en ninguna parte de ese proyecto. En el artículo 7. Estaría brincándose, don Pedro, todo el código laboral de este país si eso fuera como usted lo indica. Por eso no creo que sea de esa manera. No, así lo es. Casualmente ese es el problema. Qué bueno que estamos determinando que hay un problema ahí. Yo no lo veo de esa manera. Es más, incluso establece la posibilidad de que las próximas contrataciones se hagan a través de una plataforma virtual. Imagínense ustedes qué interesante para los que son maestros y profesores no tener que estar lidiando con trámites y con influencias, incluso a veces de corrupción política para poder lograr esos puestos. Es que ahí va a estar sino que es transparente. Plan esa plataforma. Yo no lo veo de esa manera. Tenemos 20 segundos, doña Linet. Bueno, en 20 segundos nada más para decir, el desacuerdo con el proyecto vi que era porque quedaban las instituciones que se encuentran en competencia, ICE e INS, por ejemplo, fuera de este proyecto aprobado. ¿Eso es correcto? Una de ellas. Ajá. También está el desacuerdo con la creación de este hipermega ministerio en Mideplan, capaz de contratar, despedir y fijar salarios. Perfecto. Pedro, don Erwin, doña Linet, muchas gracias, inclusive por el tema que ponen ustedes, donde ha habido también discusión dentro de su partido y sirve esta oportunidad para puntualizar los criterios de cada uno. Vamos al segundo segmento, vamos con otro tema, una pregunta general para ustedes tres. El narcotráfico, y yo creo que lo tienen absolutamente claro, ha penetrado nuestro país con todas las lacras que eso provoca. Asesinatos, aumento de adicciones, corrupción. Y no solo eso, los grupos de narcotraficantes tienen en la mira el sistema financiero, el poder judicial, la policía, los partidos políticos. La pregunta también muy clara, muy directa. ¿Cómo combatir con éxito la lacra del narcotráfico en nuestro país? Según el orden acordado, comienza don Pedro. Muchas gracias, don Ignacio. Yo no estoy satisfecho con la manera como la Corte Suprema de Justicia ha venido manejando el tema del narcotráfico en el Poder Judicial. ¿Por qué? Sueltan a narcotraficantes todos los días por errores técnicos, por tecnicismos. Eso solo se da porque hay jueces y fiscales que están siendo protegidos por la cúpula del Poder Judicial. Porque ha sido recurrente y recurrente y recurrente. No puede ser que por errores técnicos y tecnicismos se dejen libre a narcotraficantes. Eso no puede seguir así. Existe un nombramiento vitalicio, de hecho, por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos cambiar el nombramiento de los magistrados, su reelección, para que no estén en su puesto vitaliciamente. Vemos incluso magistrados que se duermen en audiencias. Vemos magistrados que han sido cuestionados. Yo cuestioné al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero sobre todo, los costarricenses sufrimos, don Ignacio, por el mal servicio de salud, de servicio de justicia que recibimos. Juicios de pensiones alimenticias atrasados, juicios de delitos sexuales contra menores atrasados, los juicios en general. Existe una tardanza en la justicia en Costa Rica. Todo eso significa que el Poder Judicial no está funcionando y eso tiene una implicación directa también en el narcotráfico. Doña Linet, ¿cómo combatir con éxito
el narcotráfico en nuestro país? Primero, dimensionar realmente el problema que tenemos. Queremos seguir observando de que Costa Rica es una zona de paso y no es solo una zona de paso. Queremos seguir pensando de que en Costa Rica lo que se vende y se queda en el país son cantidades pequeñas y eso tampoco es cierto. Tenemos ya el narcotráfico totalmente introducido, operando en nuestro país y lo vemos en los últimos casos que han atendido las autoridades judiciales. Casos que establecen como todo el proceso del narcotráfico se está dando acá en Costa Rica y que esto los tienen inclusive organizaciones jefiadas por nacionales aparentemente. Esa es una situación que nos coloca de manera tal que es necesario señalar una coordinación absoluta, una coordinación clara, precisa, una coordinación que nos lleve a sumar todos los poderes de la República y más instituciones aún. Necesitamos las policías municipales fortalecidas también para atender este tipo de casos. Necesitamos una estrategia que nos permita arribar desde lo local, lo territorial también, y también considerar los esfuerzos internacionales. Tenemos que lograr acuerdos en todas esas diferentes esferas. Debemos trabajar además con fuerzas de tarea muy claras. Ya no podemos continuar teniendo divisiones a la hora de atender este tipo de casos que cada vez requieren mucho más esfuerzo, mucho más especialidad, mucho más recursos y a esto sumo también la tecnología al servicio de las acciones policiales. Don Erwin, ¿cómo combatir con éxito el narcotráfico en nuestro país? En materia de narcotráfico hay que tener cero tolerancia. Es por eso que yo propongo la creación de una policía de inteligencia, una policía que resguarde y que brinde herramientas de protección a la institucionalidad de este país, porque el crimen organizado lo que pretende es desmantelar nuestra institucionalidad. Propongo además reactivar los escáneres o los radares, los que se encontraban en la zona sur de este país con un convenio con los Estados Unidos. Cuando Costa Rica se alejó del convenio de los Estados Unidos, esos radares fueron trasladados a Belice y quedó línea abierta, camino abierto para que pasara el narcotráfico. También propongo escáner en nuestros puertos para poder lograr certificar que nuestros productos sean realmente lo que estamos exportando y que no se preste para exportaciones de narcotráfico. También tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por mejorar el salario de nuestros policías, de los 16,000 policías. Y además, esos 16,000 policías tienen que tener una única articulación en materia de combate al narcotráfico, y es esta misma policía de inteligencia. Estos grupos organizados de crimen organizado tienen y cuentan con muchísimas herramientas y dinero, y tenemos que lograr establecer mecanismos apoyados también con países o con ayudas internacionales. Además de eso, poder culturizar a nuestros niños. Y la última, el principal, digamos, aliado del narcotráfico es el desempleo. Tenemos que generar empleo para este país, porque si no hay empleo, muchos jóvenes se vinculan a todas estas pandillas y a todas estas lacras, como usted lo indicó con claridad, don Ignacio. Muchas gracias. Don Erwin, pasamos al periodo de preguntas entre ustedes. Según el orden acordado, comienza este segmento doña Linet. Muchas gracias. Erwin, considerando también la situación crítica que vive el país, me gustaría saber en temas de gestión del Estado, ¿cómo observa usted? ¿Cuál es su punto de vista en los temas de rectoría? ¿Cómo usted lo desarrollaría? ¿O cómo aportaría a quien resulte electo desde su visión con respecto a las rectorías? Bueno, interpreto su pregunta el orden jerárquico de los mandos.
Si esto es así, lo que tendremos que establecer son personas probas en cada uno de los ministerios que nos den garantía para poder, digamos, desarrollar toda la función y las competencias de cada uno de estos ministerios. Pero también, digamos, a partir de ahí vienen los grados jerárquicos inferiores. Hay que fortalecerlos. Vea, por ejemplo, el tema de educación en el grado jerárquico. Tenemos tantas divisiones que no se comunican entre ellas. No existe una interrelación entre los ministerios. El proyecto de empleo público, aprovechando el caso anterior, establece una herramienta muy importante para que si un funcionario no está haciendo bien su tarea, pueda ser calificado y pueda ser calificado por el grado jerárquico superior para poder lograr ir depurando el sistema y para poder lograr que los buenos funcionarios se queden y los que no son buenos pues tengan que partir a buscar en otros lugares empleo. Eso es importante para ir logrando que Costa Rica se desarrolle en orden. Y tengo que mencionar en ese grado también la división de poderes y, por supuesto, reconocer que existen las municipalidades y el gobierno central. Gracias. En la gestión del Estado, hacer valer la rectoría es sumamente importante. Queremos y estamos planteando porque precisamente lograr una mayor responsabilidad y un mayor direccionamiento del quehacer institucional tiene que ver también con que los ministros rectores asuman como corresponden cada una de las áreas que por ley corresponde. Me parece que además en esto nos permite sumar de manera muy clara una mayor responsabilidad. Debemos evitar de que se continúe evadiendo la responsabilidad de altas jerarquías ante hechos irregulares, pero que normalmente se queda en el camino, llegando la responsabilidad únicamente a mandos medios. Necesariamente los ministros rectores tienen que cumplir responsablemente con su misión. Don Erwin, su turno para preguntar. Bueno, voy a aprovechar y preguntarle a doña Linet, ¿apoyaría usted y promovería usted el cannabis medicinal? Yo no negaría la posibilidad de entrar en una discusión seria sobre el particular. No negaría esa posibilidad porque sé que en algunos otros países han avanzado. En este momento siento no tener la evidencia suficiente como para tomar desde ya una determinación diciendo sí o no a algo que me parece, especialmente tiene que ver con un tema de salud, debe pasar por los filtros de la discusión, de la revisión de los especialistas en el tema. En todo caso, siento que tenemos la gran ventaja de que contamos en el país con un sistema no solamente de salud, sino también de investigación en el área correspondiente que podemos sumar y tener, por lo tanto, un resultado importante para dar a la ciudadanía esa posibilidad o no. Lo que se trata acá fundamentalmente es de cuidar uno de los derechos fundamentales que le asisten a todo ciudadano y es la salud. Igual, en muchas ocasiones, vale señalar también que se han hecho planteamientos de que en algunas enfermedades específicas contribuyen para aminorar el dolor. Por lo tanto, no podemos negarnos a entrar en esa discusión. No supe si estaba a favor o en contra. Eso es como cuando uno dice que lo más seguro es que quién sabe. Creo que hay que mantener posiciones firmes si es que se pretende llegar a dirigir este país. Yo sí estoy a favor del cannabis medicinal, no solamente como un medio de reactivar la economía, sino también porque el cannabis medicinal cuenta con suficientes estudios científicos y evidencia científica que demuestra que le puede ayudar a todas aquellas personas
con padecimientos incluso crónicos y en fases terminales. Para ellos es muy importante poder contar con el desarrollo del cannabis medicinal aplicado a mejorar las condiciones de vida y aplicado a mejorar la salud pública de los que están padeciendo. Yo apoyo este proyecto. Don Pedro, por favor. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta para doña Linet. Si usted fuera, doña Linet, presidente de Costa Rica en este momento, ¿usted le pediría a don Rodolfo Méndez Mata que se aparte del cargo, dados los acontecimientos con el caso Cochinilla? Sí, señor. Sí, señor. Soy de la idea de que cuando hay una investigación, especialmente que se considere el impacto social que tiene esta, y que además tenemos autoridades que están señalando que la investigación es una investigación que ha corrido por un amplio tiempo, que está involucrado, por supuesto, el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial en varias de sus dependencias. Yo siento que lo mejor es separarse del cargo para dar claridad. Me parece que es oportuno, que es conveniente y creo que es muy saludable, tanto para el sistema como también para las personas que en un momento determinado están siendo investigadas. Me parece que eso baja además las posibilidades de que sienta la ciudadanía de que no se está trabajando con absoluta transparencia en el caso y porque en definitiva, a nivel legal, inclusive, en muchos de los casos se establece que cuando hay algún tipo de posibilidad de incidir de alguna forma en las investigaciones o en los procesos internos o tener cercanía con documentación, etcétera, pues que eso es una posibilidad de separación. Yo creo que es lo más conveniente como una toma de decisión política. Estoy absolutamente de acuerdo con doña Linet en que es indispensable que el presidente de la República le exija la renuncia a Rodolfo Méndez Mata. En otras palabras, en buen tico, que lo despida. Este es un caso donde más de 800 millones de dólares fueron repartidos entre dos empresas constructoras. Para que nos demos una idea, el Estadio Nacional costó 80 millones de dólares. Estamos hablando de que se repartieron el equivalente a 10 estadios nacionales. Repartirse ese queque no pudo haber pasado desapercibido por parte del presidente de la República y por parte del ministro del ramo, hablando de rectorías, doña Linet, don Rodolfo Méndez Mata. Señor presidente de la República, haga lo correcto, despida a don Rodolfo Méndez Mata. Pasamos al periodo abierto. Se han mencionado varios temas. Don Erwin pide la palabra para comenzar. A mí me gustaría que habláramos del sector agropecuario y de cómo lograr que este país despegue en materia agropecuaria, que es un tema que se habla poco en debates incluso. Tenemos 30 años de que no tenemos una política pública agropecuaria. Nuestro sector y nuestros agricultores han sobrevivido básicamente porque el corazón los hace sobrevivir en esa materia. No hay productividad, no hay ganancia, no hay política pública. Propongo unificar la academia, la banca y el agricultor para poder lograr convertirlo en productor agrícola. Sobre todo hay que tomarle en cuenta al agricultor, Erwin. El agricultor sabe lo que cuesta producir, sabe que el impuesto al diésel es carísimo. El agricultor sabe que utiliza agroquímicos del siglo pasado porque las autoridades de este país no aprueban los agroquímicos actuales. El agricultor sabe lo que cuesta sacar el producto. Es fundamental, hablando de rectorías, doña Linet, es fundamental un ministro de Agricultura que sea agricultor, no como en este gobierno que es un filósofo. Doña Linet. Bueno, yo creo que precisamente es lo primero que hay que hacer. Hay que buscar un ministro de Agricultura que
que se arrolle las mangas de la camisa y que se salga a todas las diferentes regiones del país. Es en las regiones donde hay que responder. A mí me encanta pensar, en todo caso, les comento a ambos, en un equipo de ministros donde el que salga del país es el ministro de Relaciones Exteriores o el que realmente tiene que hacerlo. Es necesario que comencemos a gobernar desde las regiones, para los sectores, de la mano con los productores, efectivamente, con los empresarios, buscando desarrollo y atendiendo como corresponde a todas las personas en sus diferentes necesidades. Pedro, que dice que estaba mencionando el proyecto de ley que presenté junto con los sectores para poder lograr que cualquier nuevo fertilizante se inscriba en este país en 3 meses y no dure de 12 a 20 años, lo que está durando ahorita. El mundo ha evolucionado y tenemos fertilizantes que se aplican menos, que contaminan menos, que dan más productividad, que le dan herramientas al sector productivo. Pero no solo eso, sino que además el mundo ha evolucionado. Yo quiero traer a Costa Rica el modelo de Corea del Sur o el de los Países Bajos, en donde aplican la tecnología para poder revisar la productividad de la tierra y miden la temperatura, miden el clima, miden la densidad, están pensando en el cambio climático y en cómo poder lograr que nuestros productos sean realmente efectivos y productivos. Holanda, que es un país pequeño, exporta casi lo mismo que Estados Unidos, en un dato que vi en 2017. Esa es la Costa Rica que yo visualizo, productiva. Algo que me parece importantísimo acá es hablar banca para el desarrollo. ¿Qué harían ustedes, caballeros, con esa banca para el desarrollo que lo cierto es que no está llevando siempre desarrollo o no por lo menos para todos? Y también un poco les plantearía, ¿qué pasa con la banca estatal? Que a veces parece más una banca comercial. Es un tema que me encantaría escuchar. La banca estatal está en este momento prestándole plata al gobierno para que el gobierno tenga plata para pagar los chorizos. Hoy la banca estatal está absolutamente al servicio de las necesidades de flujo de caja del gobierno. Por eso es que no alcanza para la producción. Así es. Justamente es por eso que estoy presentando un plan, un fondo de reactivación económica, porque la banca está diseñada para prestarle a los que tienen plata, no está diseñada para prestarle a los que no tienen plata. Los que no son sujetos de crédito no tienen una posibilidad en este país. ¿De dónde va a salir la plata para ese fondo, don Erwin? En un préstamo que se recupera cuando se lo prestemos a la gente. Ok. O sea, es retornable. Sí, pero ¿de dónde sale la plata? Es un préstamo, don Pedro. ¿A quién se la vamos a pedir? A cualquier organismo internacional. Por ejemplo, ahorita estamos aprobando avales. Usted sabe que estamos aprobando los primeros 300 millones de dólares en el crédito de avales, pero eso no va a alcanzar para reactivar la economía. Eso solo va a alcanzar para poder refinanciar una parte del sector productivo. Este fondo sirve para los que no tienen una oportunidad, los que no califican ni en la banca y no califican ni siquiera en banca para el desarrollo. Doña Linet, como con claridad usted lo indicaba. ¿Y qué organismo internacional daría ese préstamo? Puede ser el Banco Centroamericano de Integración, el mismo que está dando esto. Y no es nuevo, Pedro. Casi todos los países que han utilizado este fondo han pedido 2 o 3 tractos necesarios para poder reactivar la economía. Sería un préstamo al gobierno. Sí, claro, por supuesto. El gobierno es el que da el aval, con intereses bajos, sin intermediación, con posibilidades de que cualquiera pueda tener acceso a esos préstamos. Doña Linet. Algo que me parece importante como para sumar a la discusión es un préstamo. ¿Será posible que si nos vamos a buscar un préstamo, aflojemos de momento algo que tiene que transformarse, que es la banca para el desarrollo, y que como llegan nuevos ingresos, como vienen nuevos ingresos, nuevos recursos, entonces resulta que soltamos banca para el desarrollo y banca para el desarrollo y sus recursos continúan siendo mal manejados, muy mal manejados y sigue sin atenderse una buena gran... Mire, yo comenzaría por hacer prácticamente una intervención. Y digo prácticamente porque hay ocasiones en que cuando se utiliza un término, eventualmente se le quiere poner de una vez la connotación legal. Y como 4 abogados estamos acá, me parece que, le digo por eso, prácticamente, yo creo que se requiere llegar a revisar hasta el fondo qué es lo que está pasando con Banca para el Desarrollo. La queja constante que se encuentra en cada una de las regiones tiene que ver con el poco acceso. Doña Linet, es que ¿cómo lo arreglaría? Eso aplica. Es que eso no va solamente en una dirección, Pedro. Necesariamente tiene que revisarse, las políticas que se están llevando.
bajo qué conceptos se están tomando los acuerdos, tanto de otorgamiento de créditos como de negación también. Yo creo que ahí tenemos que hacer una revisión completa. Existe. Bueno, por eso precisamente lo planteaba hacia ustedes, porque yo fui la que comencé el tema diciéndole cuál es la opinión que les merece. Don Erwin, ¿Qué es lo que es que ustedes eso harían? aplica, doña Linet, en tiempos ordinarios. Es que estamos en tiempos extraordinarios. Lo que no hemos visto es que la pandemia y 2 gobiernos del PAC casi nos quiebran. Entonces ocupamos tener medidas extraordinarias para poder reactivar la economía en corto plazo. Este país no tiene tanto tiempo como para poder lograr depurar todos los sistemas. Necesitamos cosas ya. No, pero lo que les hice fue una pregunta que sigue sin respuesta, desde la inicial, como esta segunda que les hago, diciéndoles, ¿será posible que si llegan nuevos recursos, estos que ya están, se quedan sin ser mejorados? Se nos acabó esta parte de discusión abierta, pero viene inmediatamente en el tercer segmento el periodo de preguntas entre ustedes para algún tema que estimen o valoren que haya quedado por definir según el orden. Don Erwin pregunta. Quisiera preguntarle a doña Linet. Doña Linet, el Partido Unidad Social Cristiana, después del último gobierno que tuvimos, que usted participó, después de ahí se fragmentó y hoy están los socialcristianos en 5 o 6 gobiernos. De ser usted electa candidata, ¿estaría dispuesta a unir a todos los socialcristianos, incluso anteponiendo su aspiración personal? No creo que tenga que anteponerla, pero en todo caso señalarle lo siguiente. A cada uno de los lugares que voy, a cada uno de los lugares que visito, en cada reunión, en cada conversación, lo primero que señalo es este movimiento se ha constituido en una casa de puertas abiertas para todos los socialcristianos. Y además agrego para todas las personas de buena voluntad. Nuestras ideas políticas, nuestras ideas socialcristianas tienen múltiples ventajas. Y es que desde el humanismo, y es que desde la defensa de los derechos humanos, desde la participación ciudadana, desde un Estado subsidiario, etcétera, nosotros no vamos a encontrar o difícilmente vamos a encontrar una confrontación con diferentes grupos. Me parece que todo esto nos va a ayudar a llegar a alianzas y acuerdos concretos, sanos, transparentes, que pongamos sobre la mesa, que hagamos de conocimiento de toda la población. Y yo estoy segura, estoy absolutamente segura que eso le va a dar una línea, una columna vertebral a un movimiento que me parece que es importante que continúe y que llegue precisamente con esas ideas a un gobierno que necesita sanear finanzas y que necesita poner mejor el Estado. Este país ocupa un gobierno social cristiano de todos los social cristianos. El 28, un día después de que gane la convención, voy a ir a buscarlos a todos. Voy a hacer el trabajo de tratar de juntar a todos los social cristianos que están en al menos 4 o 5 o 6 partidos políticos. Voy a reunirme con ellos y si tengo que anteponer mis aspiraciones personales para pensar en una fortaleza y en una alianza fuerte que nos permita gobernar y que le permita a este país salir adelante, yo lo voy a hacer. Porque yo creo que Costa Rica, en las condiciones en las que se encuentra, no solamente ocupa el social cristianismo, ocupa a todos, gente también con muchísima experiencia y que podamos mezclar experiencia y juventud. Es por eso que les pido a todos, independientemente de su agrupación política, que me apoyen el domingo y que salgan a votar. Don Pedro, su turno de preguntar. Don Erwin Macías ha dicho que él está a favor de la mano dura en el tema de corrupción. Yo le pregunto, don Erwin, ¿usted está satisfecho con el trabajo de la fiscala general? No, me parece que ha quedado debiendo. Sin embargo, tengo que reconocer, don Pedro, que ahí lo que existe es un vacío legal.
El hecho de que se esté excusando de conocer los distintos casos por el parentesco con su esposo, lo que genera es un vacío que no hemos llenado. Yo espero que esta comisión que se acaba de nombrar en la Asamblea Legislativa identifique esos vacíos y que genere material jurídico, un marco regulatorio para poder solucionar esta situación y para poder permitir, si es que hay que permitirlo, que sea de esa manera. Y si no, para exigir que si se da de esa forma, pues que tenga que renunciar. Yo creo, sí, en la institucionalidad de este país. Es una institucionalidad fuerte que nos permite salir adelante. Yo creo en la justicia. Soy abogado y fui educado de esa manera. Y creo que el Poder Judicial va a desarrollar los mecanismos para poder salir adelante. Yo creo que se requiere mayor determinación por parte de la Fiscalía General. Yo estoy absolutamente en desacuerdo que se haya nombrado un fiscal ad hoc para el caso de Rodolfo Méndez Mata. Me parece una barbaridad, me parece que se le está dando un privilegio que no se merece. Me parece que no somos suficientemente exigentes con el Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial cree que está por encima de la ley. Y al final de cuentas eso perjudica a todos los costarricenses. No solamente en tema de narcotráfico, no solamente en tema de corrupción en la administración pública, sino que todos los ciudadanos estamos sufriendo de un mal servicio de justicia. No hay justicia en este país, no hay justicia pronta y cumplida, y por eso creo que debemos ser mucho más exigentes con el Poder Judicial y no aguantar nada. Gracias. Doña Linet. Don Erwin, es que me quedó una duda en su planteamiento anterior, donde señalaba que si usted gana las elecciones del próximo 27, al día siguiente, al 28, usted estaría dispuesto, lo cual me parece muy bien, dispuesto a buscar a todos los socialcristianos y anteponer su nombre, entiendo, o sea, rápidamente el partido se podría quedar sin candidato, no entendí. Gracias por la pregunta, doña Linet. Yo lo que estoy diciendo es que ocupamos unirnos de nuevo. Claro. Ocupamos limar todas las asperezas que se crearon. Ocupamos gente valiosa que está en otros partidos políticos y que históricamente han sido social cristianos. Ocupamos darle y plantearle a este país una propuesta fuerte y robusta. Los retos que tiene este país no los resuelve una sola persona. Los retos de este país requieren de que varias agrupaciones políticas nos juntemos y para poder juntarnos tenemos que ceder espacios si fuese necesario. Estoy dispuesto a llevar, a liderar al Partido Unidad Social Cristiana a esa mesa en donde nos podemos poner de acuerdo, en donde podemos plantearle a Costa Rica las soluciones de cómo poder generar fuentes de empleo, de cómo poder generar reactivación económica, de cómo poder mejorar las condiciones de salud de este país, de cómo poder generar las condiciones de la mujer, de cómo poder generar igualdad, no solamente con las mujeres, sino también con los diferentes grupos que existen en todo el territorio nacional, por ejemplo, las zonas indígenas de este país. Para eso se ocupa un grupo bastante fuerte y lo que dije es que voy a ir a buscarlos a partir del lunes, cuando resulte ganador. Considero que el Partido Unidad Social Cristiana se encuentra en un momento importante de su historia, en un momento donde es una verdadera opción para llegar a gobernar. Una verdadera opción porque no solamente tiene la vocación para gobernar, tiene la actitud para hacerlo, sino que tiene la experiencia para llegar a gobernar. Sus gobiernos han sido gobiernos con una
gran fortaleza en el manejo de las finanzas y han sido gobiernos que le han dado una posibilidad de desarrollo muy importante al país. En momentos como estos, que hay una crisis, lo que necesitamos sobre todo es tener la confianza en que podemos considerar esta agrupación como una posible para luchar con esperanza por un futuro mejor para el país. Pasamos al periodo de discusión abierta. Don Pedro me pide la palabra. Sí, muchas gracias. Estoy impulsando un proyecto de ley para darle una amnistía a todos los trabajadores independientes con la Caja. Lo he llamado borrón y cuenta nueva con la Caja. Al trabajador independiente que maneja un taxi, al pescador, al agricultor, a la costurera, que hoy no tienen seguro. Yo quiero la opinión de mis compañeros de partido, de mi querido partido, sobre el proyecto de ley. No, a mí me parece que es un buen proyecto, Pedro, poder generar, digamos, flexibilidad para que la gente pase de la informalidad hacia la formalidad. Sin embargo, es solo una parte muy pequeña de todo lo que tenemos que hacer. Yo estoy planteando la posibilidad de poder legalizar las plataformas de transporte y estoy planteando también la posibilidad de poder indemnizar a los taxistas. En las plataformas de transporte existen más de 40,000 conductores que hoy día tienen inseguridad jurídica porque no saben si les van a hacer un parte o si les van a quitar la placa o si les van a hacer un carro. Yo quiero legalizar esa situación para ellos para que puedan seguir adelante con sus trabajos. Yo siento que es un tema importantísimo. De hecho, nosotros también estamos haciendo un planteamiento en esa dirección. Tenemos que buscar formalidad. Tenemos que pasar a las personas, ayudarles a que pasen de la informalidad a la formalidad. Debemos además con esto llevar nuevos contribuyentes a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo mantener la caja si en este momento lo que se requiere es precisamente que estas personas, que además hay algo que es importantísimo y es el derecho mismo a la salud. Facilitar que esto suceda con niños, con adolescentes. ¿Cuántas jefas de hogar se van a ver beneficiadas también si nosotros facilitamos este tipo de inserción nuevamente? Para seguir hablando sobre el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, hoy, cuando alguien contrata a un trabajador por medio tiempo, tanto el patrono como el trabajador tienen que pagar tiempo completo. Yo estoy impulsando un proyecto de ley para que se pague por el tiempo real trabajado. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Excelente. Vamos en la misma dirección. Nosotros tenemos un planteamiento en esa misma línea. Y es que lo que tenemos que hacer del Estado es un Estado que facilite el desarrollo de las personas. Creo por eso firmemente en este principio que nosotros tenemos de Estado subsidiario como uno de los elementos indispensables para eso. Pero, doña Linet, usted está proponiendo que la Asamblea Legislativa sea quien establezca las cuotas obrero-patronales. Eso no tiene sentido con lo que está planteando ahorita, porque eso lo que haría era, de nuevo, politizar el monto que se establezca y delegar en los 57 diputados la posibilidad de establecer esos montos. Por un lado, digamos, estamos hablando de la Junta Directiva de la Caja y reconociendo la independencia que le dio la Constitución política, y por otro lado estamos diciendo que hay que politizar las cuotas. Eso no está bien. Sin ningún problema, Erwin. Lo siento que está muy inquieto con el tema. Los nuestros son planteamientos que no están escritos en piedra. Su preocupación la hago mía, lo tomo, revisaré con mis equipos lo que usted plantea, porque le voy a contar una cosa. La firmeza de las personas no tiene que ver para nada con el hecho de que se señale que la posición es tomar algo y estudiarlo, de previo a decir que sí o decir que no. La firmeza lo que tiene que ver es con cumplir adecuadamente y cabalmente los deberes que se tienen. Don Pedro. Gracias. Tengo otro proyecto de ley para que el trabajador independiente pague lo mismo que paga el trabajador común y corriente, prácticamente la mitad.
Compañeros, ¿qué les parece esa otra propuesta? Don Erwin. Bueno, tendría algún sentido, ¿verdad? Yo creo, digamos, en la posibilidad de que la caja sea flexible. Y que sea flexible implica que genere la posibilidad y los estímulos para, de nuevo, traer ese alto porcentaje que hay de la informalidad hacia la formalidad. Me parece que podríamos analizarlo sin ningún problema. A mí me gustaría ahorita plantear otro tema. Tal vez para mantener, ponía el tema en el tapete, don Pedro, sobre ese tema, doña Linet. Bueno, es que en realidad estoy viendo que tenemos inquietudes sobre esto de poner a caminar el país y de empujarlo con muchas coincidencias. Eso me parece muy bien. Don Erwin quería... Sí, yo quería hablarles de la posibilidad de convertir a Costa Rica en un hub de eventos que les permita reactivar la economía y el sector turismo. Yo les indicaba el otro día que en cada evento que ingresan o que se realizan, ingresan entre 10,000 y 20,000 personas y eso genera encadenamientos y genera la posibilidad de que podamos darle un soporte al sector turismo. Claro. Desde hace muchos meses insistí en que se debió haber vacunado a todo el sector turismo. Lamentablemente el gobierno no puso atención y no le dio al sector turismo, que ha sido fundamental para este país, pelota a esa propuesta. Yo creo que eso es fundamental y estoy de acuerdo. Lástima que el gobierno no tiene la valentía para hacer lo que tiene que hacer. Doña Linet. Igual, yo siento que acá cuando hablamos de sector turismo me parece importantísimo considerar cómo encadena. Es que tiene la gran ventaja el sector del turismo, no solamente porque son, como lo decía yo hace un rato, más de 800,000 empleos los que dependen del sector, directa o indirectamente, sino que además democratiza el dólar de una manera muy especial. Desde que entra al aeropuerto y ese dólar va de lugar en lugar que recorre el turista y eso, por supuesto, lleva a un nivel de desarrollo importantísimo. Tenemos 20 segundos, don Erwin. Bueno, me gusta ponerles el ejemplo de Punta Arenas cuando fue el show de aviones. Se generó $1,5 millones que se repartieron entre los que venden vigorones, entre los que venden granizados, entre los que cuidan los carros. Así se reactiva la economía. Muchas gracias. Pasamos al cuarto segmento según el orden acordado con ustedes. Cada uno tendrá 2 minutos y comienza don Pedro Muñoz. A los socialcristianos les digo que me siento muy orgulloso de serlo. Cuando la bandera roja y azul estuvo en el suelo, la levanté para devolverle la viabilidad política, económica y sobre todo moral al partido. A los costarricenses les digo que sé que todos los costarricenses llevamos una pesada cruz a cuestas y sé que hay quienes quieren ponerle más peso a esa cruz poniendo más impuestos. Categóricamente digo, no más impuestos. No más impuestos a las zonas francas, no más impuestos a las cooperativas, no más impuestos a los trabajadores independientes. A los costarricenses les digo, sé que estamos dolidos porque los impuestos que hemos venido pagando han sido utilizados para corrupción y para chorizos. A los costarricenses les digo que sé que la corrupción comienza arriba. Así como en el caso de Cochinilla, eso no pudo haber sido solo un tema de bandos medios, es un tema de las más altas jerarquías. Por eso se requiere a un presidente con fuerza, con valentía, que diga la verdad, que no le tiemble el pulso, que diga lo que piensa y que haga lo que diga. Pongo mi currículum, no tengo rabo que me majen, tengo fuerza, tengo valentía. Así como levantamos al Partido Unidad Social Cristiana en su momento, estoy seguro de que en conjunto, trabajando con los sectores, desde los sectores, con los sectores, vamos a poder levantar este país. Costarricenses, les pido su voto con toda la convicción de Costa Rica puede más. Doña Linet. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos.
Gracias por recibirme en sus hogares de manera presencial, como también cuando lo hemos hecho de manera virtual. Gracias por las giras, por el entusiasmo, por el cariño. Gracias por esa gran cantidad de voluntarios que se nos suman día a día y que me hacen sentir tanta satisfacción al final, precisamente porque revisamos de que este es un movimiento que ha sido un movimiento que ha crecido muy rápido gracias a ustedes y que ese crecimiento ha sido un crecimiento orgánico. Muchísimas gracias a todos los socialcristianos, tanto de nuestro partido como de tantos socialcristianos que se nos están sumando a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias. Este es un movimiento que es una casa de puertas abiertas para todos los ciudadanos, socialcristianos o no, para todos los ciudadanos de buena voluntad. Trabajemos muy fuertemente para llegar al gobierno, y ordenar esa casa, porque tenemos que hacerlo por los derechos de todas las personas, porque lo debemos hacer por la dignidad de todas las personas, porque tenemos la experiencia para sanear las finanzas y porque tenemos la posibilidad de hacerlo juntos también, con la participación activa desde su experiencia, desde los lugares donde ustedes viven y con instituciones al servicio de la ciudadanía, haciendo lo que corresponde, con una hoja de ruta para todos los funcionarios públicos para que se sumen en ese logro que se quiere alcanzar, un desarrollo para una Costa Rica democrática y en paz. Que Dios los bendiga. Don Erwin. Si usted es un conductor de una plataforma virtual, le pido su voto. Tengo una solución para usted. Si usted es taxista, le pido su voto. Tengo una solución para usted. Si usted es joven y quiere recursos para desarrollar el deporte, le pido su voto. Tengo una solución para usted. Para usted también, que es agricultor y que quiere progresar y salir adelante y quiere luchar, tengo una solución para usted. Si usted es una madre soltera y quiere llevar a su hijo no solamente para que se lo cuiden, sino también para darle un sistema pedagógico y que pueda salir adelante, tengo una solución para usted, le pido su voto. Si usted está desempleado en este momento y tiene la posibilidad de entrar en las jornadas de bilingüismo que estoy planteando para conseguir empleo, le pido su voto, tengo una solución para usted. Si usted es alguien que votó por otro partido político históricamente y no está tranquilo con el candidato que escogieron, le pido su voto. Si usted votó por el PAC y está desilusionado y ve que mis propuestas le llenan, le pido su voto. Si usted votó por Liberación y no le gusta su candidato, le pido su voto. Y por supuesto, le pido el voto a todos los costarricenses y por supuesto le pido el voto a todos los socialcristianos. Esta nueva unidad que estoy planteando es una unidad que va a sacar a este país adelante y lo va a poner en donde hace tiempos tuvimos que haber estado porque los últimos gobiernos no nos han favorecido. Quiero aprovechar estos últimos segundos para agradecerle a mi familia, a mi esposa, a mis hijas y a todo el equipo que me ha acompañado en estos meses. Muchas gracias, de verdad, se los digo con el corazón, han hecho posible que le planteemos a este país una solución. En nombre de Televisora de Costa Rica, les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, les agradezco también que en una forma tan respetuosa y correcta hayan confrontado sus ideas aquí en la que es su casa, Televisora de Costa Rica. Don Pedro. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Erwin, muchas gracias también. Don Ignacio, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Doña Linet, muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Ignacio. A todos allá en sus casas, gracias por seguirnos. Un fuerte abrazo.